Buenas tardes, nos encontramos en el Zócalo Capitalino. Bienvenidos a esta primera emisión de Acá Entre Profes. Esto intenta hacer un proyecto de conversaciones tipo podcast entre maestras y maestros, y qué mejor que hacerlo en medio de la protesta magisterial que estamos viendo desde el 15 de mayo, encabezado por la CENTE. Y bueno, pues aquí estamos, vamos a conversar compañeros de la Escuela Secundaria Diurna 287, turno vespertino. Entonces, bueno, para esta conversación nos acompañan el profe Daniel, la maestra Monse y el profe Carlos. Entonces, la dinámica es tener una conversación sobre, porque pues hemos visto en programas, y seguramente muchos de ustedes son adictos al podcast, que escuchan distintas opiniones de distintos temas, pero pues creo que poco se habla o poco se dice de qué opinamos los maestros sobre distintos temas, y ahora pues nos encontramos en este lugar y bueno, quisiéramos conversar de algunas cuestiones que nos parecen importantes, ¿no? Ahora en el auge de esta lucha magisterial que está reclamando salarios, está reclamando condiciones en las escuelas, está reclamando distintas cosas, pues queríamos conversar en ese sentido, ¿no? Entonces, quería abrir con algunas preguntas para que los compañeros nos respondieran su visión de cada una de ellas. Y la primera pregunta tiene que ver con esto del aumento salarial. O sea, se nos prometió, ¿no? Se nos prometieron muchas cosas. Se nos dijo que, bueno, iba a haber un aumento del 10%, ¿no? Que íbamos a recibir un aumento decente, una revaloración de la labor, pero puro cuerno, ¿no? Entonces, entonces de eso es la primera parte de este programa. ¿Qué opinan, compañeros? ¿Qué opinamos de este aumento? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? ¿Es histórico, como dice López Obrador, como dice el sindicato? ¿Qué es lo que vemos en nuestra realidad? ¿Cómo ven? ¿Qué les parece eso? Primero, claro, pues, bueno, valiente. Pues, yo creo que es muy poco el aumento que se nos dio, el 10%. Yo creo que no cubre las necesidades que tiene, yo creo que un maestro, y menos de secundaria, ¿no? Que es muy poquito, ¿no? 19 horas es lo que te dan, ¿no? De un inicio, y pues ese aumento pues, no alcanza, ¿no? Igual si un profe quiere, pues no sé, ya tener una casa bien aquí en la Ciudad de México, ¿no? Un auto propio, pues no le alcanzaría. De hecho no alcanza el sueldo con eso, por eso muchos maestros están buscan escuelas, ¿no? Escuelas en la mañana, otras escuelas en la tarde, y a veces luego esa búsqueda de escuelas pues, es más, ahora sí que es más difícil, ya que pues el ente que ahorita la controla, que es la UCICAM, pone muchas trabas, a veces hasta te desmoraliza como cosa. Entonces pues por eso es la lucha de este aumento, ¿no? Para tener pues, un poco más de ingresos en esa parte, ¿no? Pero ahorita pues es muy poco, ¿no? Lo que se aumentó, y pues hay lo del comunicado que se dio ayer, apenas, que fue el lunes 21, pues de otro pequeño porcentaje, ¿no? Pero pues, ahí se ve que sí se está de poco en poco, pero pues se está logrando algo, ¿no? Claro, y de alguna manera la lucha logra eso, ¿no? Entonces, profe, ¿tú cómo ves? O sea, porque, bueno, de hecho hemos tenido algunas conversaciones con el profe Carlos, muy interesantes sobre la cuestión de los salarios, el tiempo libre, y justamente de qué nos serviría eso, ¿no? Pero bueno, del salario, ¿cómo ves, profe? O sea, ¿qué es lo que cómo se traduce eso en tu vida, digamos, por decirlo de alguna manera? Bueno, lo del salario, yo recuerdo que Andrés Manuel había dicho que iba a dignificar primero el magisterio. Y yo personalmente lo tomo hasta como una burla a quien puso, ¿no? Como secretarios de educación, ¿no? Primero a la que ella es gobernadora del Estado de México y hoy a la maestra de Galicia. O sea, lugares que ocuparon personas importantes, ¿no? Y como que desde ahí se vio que una buena relación con el magisterio no iba a haber, ¿no? Después prometió también que los salarios iban a estar muy bien, y creo que hasta allí es mejor ser un niño, ¿no? Recibes becas por no trabajar, por ser madre soltera, tener viejitos en la
y uno que está trabajando en lo que él decía que es importante para el país en la educación, pues no tenemos un sueldo decente, ¿no? Como dicen los compañeros, pues no alcanza, o alcanza para lo básico, pero creo que es mucho nuestro trabajo y nuestra responsabilidad como solamente para tener lo básico, ¿no? Hablábamos en otras ocasiones de que si el sueldo nos alcanza solamente para lo básico, ¿cuándo lo vamos a necesitar o qué vamos a hacer para utilizar un tiempo libre? Vacaciones, fines de semana, puentes, que hasta ya que el gobierno también lo quiso quitar, ¿no? Esos puentes largos. O sea que ya se festejaran los días que era para que tuvieran pues, puentes largos. Y ahí se ve también que no sabe nada de economía, ¿no? Esto es por economía. Entonces no nos da pauta a eso, ¿no? De que podamos disfrutar ese tiempo libre como tal, ¿no? El desconectarnos del trabajo de la escuela, administrativo, y disfrutar, ¿no? Nuestra vida, nuestra familia, ¿no? Nuestra familia también, bueno, todavía ya está mi papá, ¿no? Vivo, y ir con él, ¿no? Fines de semana, tener pláticas, y que no solo sean de trabajo, ¿no? Sean de distracción y otras cosas. Entonces yo creo que sí es muy necesario tener un buen sueldo que no solo alcance para lo básico, sino nos permita, ¿no? Darnos cierto disfrute de un tiempo libre y de algunas otras cosas. ¿Cómo ves esta situación? ¿Cómo se refleja esto del salario en tu vida? ¿Cómo lo ves? Pues yo primero empecé a escuchar que el presidente había dicho que los maestros ganábamos 17,000 pesos al mes. Dije, órale, pues ¿dónde? Porque mi cheque eso no dice. Mi cheque dice todo lo contrario. Bruto, no. Ajá. Dije, pues no, yo no sé dónde, porque aquí en la Ciudad de México con mis compañeros que yo he platicado, no, pues yo tampoco, no. Digo, los que tenemos menos, los que ocupamos las 19 horas, que es con lo que entramos, cual más dice, no, yo no gano eso, no, pues entonces ¿qué hace con el dinero que se supone que ganamos? Porque pues en nuestro cheque eso no está. Y sí, hablando también sobre, platicando con amigos que no son profesores, decían, no, y bueno, yo vivo con mis papás, pero decían, no, si tú vives sola te mueres de hambre. Pues sí, porque yo tendré que pagar renta, gas, teléfono, y sí, con lo que ganamos actualmente no nos alcanzaría con todo eso. No nos alcanzaría con lo que ganamos. Claro, sí, no, pues ahora sí que el salario afecta directamente a las condiciones de vida, ¿no? Y bueno, pues ahí en la producción, ¿qué pregunta nos toca? ¿Cuál es la pregunta que sigue? Ahí tenemos a nuestro equipo de producción de los profes de la secundaria 287 que nos están echando la mano con las preguntas. La vamos a dividir en cuatro secciones. Entonces, a ver, díganos, maestra, ¿cuál es la pregunta que sigue? Es la 2 que dijiste, la de ¿qué implica para los docentes tener un mejor ingreso y qué tiene que ver con el tiempo libre? Claro, que justamente esa es la cuestión, ¿no? O sea, el tiempo libre, pues es algo que pocos profes y pocos trabajadores en general, ¿no? O sea, si uno lo piensa, bueno, aquí con el profe Carlos conversábamos justamente casos personales, ¿no? De cómo es que ese tiempo libre en la familia, en nuestra historia personal nos afecta, y uno se pregunta, bueno, ¿qué haríamos si no tuviéramos que trabajar tantas horas, ¿no? O sea, ¿cuál es nuestro objetivo de vida? Es trabajar 2 jornadas, dobles jornadas de trabajo. ¿Ese es nuestro destino? ¿Cómo? No sé, Dani, ¿tú cómo ves? O sea, ¿tendríamos que estar sujetos a eso? ¿O qué implica tener tiempo libre para ti? ¿Qué implicaría en tu vida tener tiempo libre? No, pues primero por el contexto, ¿no? De qué es el tiempo libre, ¿no? Los profesores, ¿no? Muchos profesores de secundaria no tienen el tiempo libre, ya que tienen que conseguir otra escuela, de 2 a 3 escuelas, pues para mínimo ganar lo suficiente, como decía la maestra Monse, pues para vivir bien, ¿no? Para tener su casa, para pagar su renta, todo lo que necesidades básicas, y aparte pues para uno que otro pues lujo, ¿no? O disfrute, ¿no? Del maestro. Entonces, pues a veces esos maestros consiguen la escuela, pero hay escuelas que son muy lejos de una entre otra, tienen que estar desplazándose, otra en la mañana, otra en la tarde, entonces pues luego tienen hijos, ¿no? Entonces abandonan a sus propios hijos, bueno, no los abandonan, sino que
ahora sí que los dejan pues, encargados, ¿no? Cuando esa parte del tiempo no están con ellos, pues por trabajar, ¿no? Entonces, pues yo de hecho ya te había comentado, ¿no? Que a mí me gustaría que se propusiera, pues, a lo mejor, sí un incremento de salarial, pero en base al trabajo, ¿no? Que se tiene. Por ejemplo, si un maestro de 19 horas a la semana, pues ¿cuánto te gusta que trabaje? Unas 3 horas al día, 4 horas, de 3 a 4 al día, que trabajara las 35 horas, ¿no? Lectivas, son las de 50 minutos, ¿no? En un turno completo para un profesor de secundaria, y ahí se podría justificar el aumento de salario, de que no te lo están aumentando, sino que te están aumentando esa parte de trabajo, pero pues ahí ya pues tú ya tendrías más ingreso, ¿no? Ya 35 horas, pues es una buena cantidad de tiempo, ya estaría, yo creo que estarías tú bien, ¿no? Trabajarías de 2 a 8 en caso de la tarde, de 7 a 2 de la mañana, que son más o menos unas 6 horas al día, estaría muy bien, ¿no? Entonces, con sus fines de semana, todo bien, ¿no? Entonces, ya tendría el maestro parte de la mañana, los que trabajan en la tarde, y parte de la tarde los que trabajan en la mañana, ¿no? Entonces, pues, eso a mí me gustaría mucho que existiera en las secundarias, ¿no? Aparte, pues, hay un problema en las secundarias, que no hay mucha comunicación, ya que muchos profesores llegan en la mañana, se van luego, bueno, llegan en las primeras horas y se van después. Profesores que llegan en la tarde por su horario, y a veces las actividades no se compaginan por falta de comunicación, porque no se ven los profesores. Hay maestros que ni se conocen porque uno entra temprano y sale luego y otro entra tarde, entonces ya ahí se compaginaría, ¿no? Ya todos estaríamos ahí y yo sé, van a decir, no, pues 19 horas, pero o sea, tú tienes 19 horas frente al grupo y las otras horas, ahí se designarían a lo mejor para trabajar en proyectos escolares, a lo mejor los de servicio, ¿no? En el caso que falta un profesor, no sé, es como un sueño muy pues sí, guajiro que tengo, pero yo creo que el profesor tendría ya tiempo para atender a su hijo o a su familiar, no sé, o otra actividad, ¿no? Si el profesor decide, no sé, su propio negocio, porque ya hay profesores que tienen negocios, así, pues ya lo podría hacer en una hora estable, no estarle tanteando en este día entro a las 2 y mañana entro a las 5 y no, ya tendría un horario ya bien establecido, ¿no? Igual en esos servicios que tendría, ahí podríamos hacer los cursos, ¿no? Los cursos que pide UCICAM, los cursos que pide la SED, Derechos Humanos, ¿no? Ahí podemos hacer los cursos y pagados, ¿no? Que es de hecho una parte de la ley general, ¿no? Que si te van a capacitar, debe ser en tu horario de trabajo, no en otro horario. Bueno, creo que esa posición respecto a Sí, ¿no? O sea, creo que justamente tener tiempo libre, pues el que pueda ocupar uno para lo que quiera, ¿no? O sea, y ahí creo que estaría bueno abrir ese debate en cuanto a, pues, ya sea que podamos conseguir otra forma de ingresos o realmente nos podamos dedicar al ocio, ¿no? Realmente, o sea, un salario que no te haga tener que buscar otro trabajo, ¿no? Donde puedas justamente, no sé, un curso de música, ¿no? Es una actividad, por ejemplo, otra vez de nuevo yo, ahora en esta junta de consejos pasó una actividad, ¿no? Que era de que si tú tenías estabilidad emocional o que hacías ejercicio y todo eso, y digo, bueno, ¿cómo un profesor con 2 escuelas que las tiene separadas va a tener eso? O sea, ¿cómo piensa la SEP que va a tener eso si el maestro está, córrele de aquí para allá en la escuela? ¿A qué horas? Y para ir al dentista debes de pedir un día económico, ¿ves? Para ir al doctor o para un estudio que tú quieras, necesitas pedir un permiso económico y no nomás a una escuela, mejor hasta las 2 escuelas o las 3 escuelas para empezar estudios, ¿no? Entonces, pues ahí podrían hacer ejercicio, una actividad deportiva, ir al psicólogo, ¿no? Sería un derecho, ¿no? Que eso no tendríamos que ir nosotros por aparte, pero pues en el tiempo lo podríamos ocupar. Sí. Profe Carlos, ¿tú cómo ves? O sea, ¿cómo ves esto? ¿Cómo impactaría este tiempo libre en tu vida o cómo lo usarías? Algo que estábamos platicando la otra vez, ¿no? Es decir, el por qué tiempo libre, ¿no? En una sociedad en la que hemos sido educados, donde hay que trabajar, y trabajar.
que entre más trabajes, eres mejor persona. Entonces, no se puede ver, hay ciertas familias, en mi caso, yo recuerdo que yo estaba unas horas sin hacer nada en casa y era mi papá de, no puedes estar no haciendo nada, ¿no? Es mal visto, tú tienes que trabajar, y más siendo hombre, ¿no? El hombre tiene que trabajar, ¿no? Entonces, si tú pides tiempo libre o tienes tiempo libre, lo tienes que ocupar, ¿no? Consíguete otro trabajo, puedes hacerlo, ¿no? Nos olvidamos de la persona, ¿no? El ir al cine en la mañana, no solo fines de semana, sino entre semana, ¿no? O sea, el saber que los cines están abiertos todos los días y desde la mañana, ¿no? Pero si tú vas a un cine en la mañana y si eres profesional van a decir, de por sí nos tratan muchos de flojos, ¿no? Ahora pues eres más flojo, ¿no? Que hasta vas en la mañana al cine aunque estés trabajando, ¿no? Creo que eso nos hace falta mucho en cultura, ¿no? Y en salud emocional, el tener ese tiempo libre, ¿no? El dedicármelo a mí, a consentirme a mí mismo, ¿no? Hasta echarme una siesta, ver televisión, ver los partidos de la UEFA, ¿no? O cualquier otro. O sea, porque ese es mi tiempo, algo que yo disfruto de verdad, ¿no? El comerme algo, ir a desayunar con alguien, ¿no? Algún familiar o un amigo, o hasta salirte, ¿no? A un parque y estar sentado, ¿no? En estos días de calor y estar ahí, creo que eso es mal visto aquí en nuestra sociedad. Tan solo despejarte de tu día, ¿no? De tu día que tienes con los alumnos, ¿no? Ya con despejarte, llegar a tu casa o antes, no saber nada de pues, el trabajo, pues ya yo creo que vas cargado hasta de energía, ¿no? Con más motivación para pues, al otro día seguir, ¿no? Claro. Y bueno, sepan que, por ejemplo, aquí la maestra Monse, pues hace un traslado así casi, de hecho, de más de una hora, ¿no? De su casa a la escuela, ¿no? Y creo que es algo también tenemos muchos los maestros, ahí coméntenos cuánto se tardan en llegar de su casa a la escuela y viceversa. Y también es parte del tiempo que nos come el trabajo, ¿no? Monse, ¿tú cómo sería para ti el tiempo libre? O sea, ¿qué implicaría para ti el tiempo libre en caso justamente de ganar más salario, ¿no? Pues sí, como se ha estado comentando, yo creo que el ganar mejor, dignamente, nosotros podríamos tener más tiempo libre y no buscar otras alternativas para el sueldo, digo, vender, no sé, a lo mejor se puede vender Avon, Fuller, no sé, todas esas cosas que lo podemos ocupar para poder tener un mayor ingreso que no nos alcance con nuestro sueldo, pues en ese momento pues podemos simplemente usarlo en nuestro tiempo libre. Digo, yo en la mañana trato de organizarme, sí comentaba el maestro Martín, yo de mi casa al centro de trabajo hago 2 horas. Y sí, mi tiempo en la mañana trato de ocuparlo yendo al gimnasio. Y comentan luego mis compañeros del gimnasio, ¿y qué haces aquí? ¿Qué no deberías estar calificando exámenes? Y yo, óyeme, también tengo tiempo libre. Claro, merecemos tener un poquito. Exactamente. Y sí, los sábados y los fines de semana yo trato de ocuparlo haciendo otras cosas, pero pues nos meten cursos obligatorios que el sábado tuve que estar haciendo mis cursos de derechos humanos, pues sí, yo debería estar haciendo, no sé, otras cosas, yendo al cine, otras cosas que tendríamos que ocupar nuestro tiempo libre de lugar de estar haciendo cosas del trabajo, que las planeaciones, que revisar exámenes, que es lo que hago fines de semana, porque entre semana pues mis 2 horas de trasladarme de mi casa al centro de trabajo, pues no voy a ir calificando exámenes en el metro o escribiendo en el metro, son cosas que no, y que sí necesitaríamos también tener el tiempo libre. Claro, sí, creo que esa parte también va implícita en la cuestión del aumento salarial, ¿no? Entonces, esa es una reflexión que queríamos compartirles, porque justamente en nuestra escuela venimos hablando a distintos niveles sobre cómo nos impacta, ¿no? Pero también está el otro lado de la moneda, ¿no? Porque nosotros también, nosotros 3 no, nosotros 3 somos solteros, aunque no tenemos hijos todavía, acá el profesor Carlos ya tiene su familia, ¿no? Y tal, aquí mis compañeros que están tras cámaras también tienen sus familias y demás, pero bueno, también ellos son padres, madres de familia, ¿no? Ese es el punto. Entonces ahí la otra cuestión que entra en medio de esta lucha tiene que ver con
¿qué rol juegan los padres y madres de familia? Porque siempre como que nos peleamos, ¿no? Ahí con los papás de que ¿por qué no atiende al niño? ¿Por qué no atiende a la niña? Pero me parece que también, si nosotros que somos profesionistas con estudios y demás, ¿por qué no? Y aún así ganamos poco, ¿no? O sea, en función de nuestras condiciones de vida. Pues ahora imagínense padres y madres de familia, y es la otra parte, la otra pregunta que es el cierre de esta pequeña conversación, de esta conversación inicial, que si les gusta, bueno, ayúdenos a compartirla a través de las redes sociales. Esta reflexión que tiene que ver, ¿qué implica también para los padres justamente? ¿Qué tenemos en común con padres y madres de familia en ese sentido, ¿no? ¿Cómo se puede expresar, digamos, en padres y madres de familia? No sé, profe Carlos, ¿cómo lo ves desde ese punto de vista, no? Los padres y madres de familia también merecen un salario, un ingreso digno, digo, a lo mejor como padres. Sí, ya lo mencionaba yo, ¿no? De que por salud emocional, no creo que solo los profesores, sino todos, ¿no? Todos necesitamos ese tiempo libre y necesitamos también los que somos padres de familia aprender a educar a los hijos, ¿no? También no estar atrás de ellos. También lo hemos visto mucho, o lo hemos visto en algunas ocasiones en la escuela, donde vemos a los niños que los presionan, ¿no? Tú tienes que sacar 10, tienes que ser el mejor. Entonces también es una presión y en vez de ayudarles, pues esto les perjudica, ¿no? Y no dejamos ser a los niños. ¿Por qué? Porque pasa otra. Imagínate un hijo de un profesor y que no sepa leer, no sepa escribir, no le gusta la escuela, que tenga reclamos de bajo aprovechamiento, imagínate, ¿no? ¿Qué va a hacer? Y eso que su papá es maestro y no le ayuda y tendrá que ser un buen alumno. Entonces, nosotros tenemos esos dos roles, ¿no? El ver cómo, como padres de familia, necesitamos tiempo para nosotros, para los hijos, pero que luego muchas veces no se puede dar por el sueldo que tenemos, ¿no? De que tenemos que buscar otros ingresos. Y luego, como profesores, pues decir, tengo que educar también a mis hijos. Es decir, cómo estoy dándole consejos a otros, dándoles tiempo, comprensión, y llego a casa a gritarle a los míos, pues también se ven congruentes. Entonces tenemos que jugar también con esos roles. A ver, si soy tan me comporto en la escuela, también tengo que ser así en casa. Entonces, es difícil, y luego yo por eso comprendo algunos padres de familia cuando se les llama escuela, y acerca de la conducta de los hijos, ¿no? Y por lo que empiezas a ver cómo es el padre o la madre de familia, es soltera, mamá soltera, papá soltero, ahí empezamos con problemas, ¿no? Imagínate, si hay dos y hay problemas para educar a un hijo, entonces imagínate cuando solamente es una persona, ¿no? Entonces desde ahí yo creo que tenemos que ser conscientes también los profesores de entender, ¿no? La situación en la que viven algunos niños. Entonces, jugar un rol entre papá y maestro, no papá de ver, comes, no, de eso de darles esa comprensión, ¿no? Muchas veces, imagínense, si no los comprenden en casa y tampoco los comprenden en la escuela, o los regañan en casa y luego los regañamos en la escuela, pues ¿qué van a hacer los adultos, ¿no? Entonces también tenemos que mediar eso, ¿no? Saber qué te hace falta, como para ver en qué te puedo ayudar, ¿no? Y qué te sobra también para quitarte utilizar ese rol, ¿no? Entre padre y profesor, ¿no? Y dedicarnos a eso, ¿no? Porque los jóvenes, yo recuerdo también no tenemos la atención que ahora se nos dice como padres que le debemos de dar a los hijos, ¿no? Antes te dejaban salir, llegabas hasta la noche, ¿no? Y más como eran familias muy grandes, pues revisarle yo creo el cuaderno a 6 hijos grandes. Sí,
Sí, no era una locura, ¿no? Sí, no, ahora, Claro. ahora que los hijos son 3, 2, 1, yo creo que O ya es ninguno, más- ¿no? Porque- o ninguno, ¿no? Ajá. Pero Hola, a ver que nos iban a interrumpir, pero bueno. Ya nuestro equipo de seguridad lo... entonces el que ahora es un hijo, o sea, ya tenías tiempo, ¿no? Pero ahora ya mamá y papá trabajan. Entonces siempre se lo dejamos alrededor de la abuelita. Claro. De la abuelita. Entonces la abuelita ya tampoco tiene vida de abuelita, vuelve a ser mamá, vuelve a ser, no sé, hasta la criada, ¿no? Ese no problema, cuidar a los niños, por ellos, lavar ropa. Y también cuando nos vamos a ser responsables de nosotros. Está interesante. El hacernos responsables también de lo nuestro, creo que necesitaría más tiempo. Claro. O sea, no tiempo libre de no voy a hacer nada. Para la casa, para la ropa, para la televisión, para estar con la familia, para estar con mis hijos, para planear mis clases, para realizar mis exámenes, hacer exámenes. O sea, necesitamos tiempo, ¿no? Claro. Entonces, si tú quieres un trabajo de calidad, le tienes que dar esa calidad del tiempo, cabeza fría, pensar varias cosas. Pues eso sí nos ayudaría mucho el aumento, ¿no? Para Claro, poderlo mantener. Claro. Entonces, eso, ¿cómo ves tú esa parte? Yo lo veo, bueno, mis padres también son maestros jubilados y pues yo lo veo por la otra parte, ¿no? De la parte de hija de maestro. Y sí, a mí siempre se me daba en el estudiante, ay, pues sí, tú eres hija de maestro, por eso siempre estás en el cuadro de honor. No era el desecho porque mi papá trabajaba a doble turno, mi mamá en la tarde y nunca estaban con nosotros. A mi mamá luego hasta le decían, maestra, usted cuida aquí a 50 y tantos niños, pero a sus hijos, ¿quién se los cuida? Porque efectivamente mi mamá no nos cuidaba. Y sí, yo no me acuerdo que, bueno, era el salario de 2, pero que andaban sufriendo por, como ahora, actualmente, que ya hay que rasguñarla a ver de dónde sacar para la renta, etcétera, para las necesidades básicas. Y no, yo no me acuerdo que nunca ellos hayan sufrido por esa parte. Digo, a lo mejor sí antes eran más baratas las cosas, ¿no? Pero efectivamente, pues no van subiendo las cosas porque los salarios no. Claro, claro. Adelante, Dani. Bueno, ¿tú cómo ves? O sea, por ejemplo, los padres de familia de nuestra escuela o de las escuelas que ahora están parando, porque tienen que saber que hay varias escuelas que siguen parando en toda la Ciudad de México. En la sección 9 van muchas primarias, en las reuniones a las que hemos conectado en vía virtual, son cientos de maestros los que están inclusive denunciando a sus directivos porque no los dejan parar. En nuestro caso, pues no pasó eso como tal, el directivo pues, nos avaló, digamos, y bueno, no hubo tal asunto. Pero en otras escuelas, pues está dando. Ahora, ¿tú cómo ves en este aspecto? O sea, ¿cuál sería el rol de los padres de familia y madres de familia en esta dinámica? Hablando justamente de tiempo libre, hablando de que hay una lucha en medio, ¿no? ¿Cómo ves eso? Sí, no, bueno, yo veo primero que se debe de informar a los padres sobre qué es la lucha, ¿no? Porque a veces nada más se les dice, no va a haber clases y se toma así como, y justo los padres están de flojos, ¿no? De huevones, ¿no? Perdón de la palabra, y pues es así, ¿no? Se les debe como explicar, ¿no? De hecho, pues, hacer juntas, ¿no? Yo propondría hacer, tú lo comentabas, ¿no? Brigadas, explicándoles por qué es ahora sí que es la lucha, ¿no? De la que ahorita estamos, ¿no? Hoy estaba viendo en las noticias que decían, ¿no? Maestros del CENTE, de la CENTE, perdón, cierran, ¿no? Pero nomás ponían eso. Afectan la vialidad, ¿no? Afectan la vialidad, que dejan el paso libre, ¿no? Metro libre, ¿no? Pero no explican ahora sí que la noticia por qué, ¿no? Porque es el por qué se están haciendo las cosas. O nomás lo mencionan así poquito y dicen, ya están haciendo relajo, Ya están que cerraron, de ricosos. ya están de ricosos. O sea, más que nada es explicarles, ¿no? Y explicarles pues que incluso hasta les conviene a ellos, ¿no? Igual pues por los trabajos que a lo mejor tienen los papás, pues, ¿no? Bueno, los padres de nuestros alumnos, de Iztapalapa, yo hablo porque yo ahí trabajo. Pues yo creo que hay algunos padres muy jóvenes, ¿no? Y a veces pues no acabaron su
prepa o no tienen una profesión. Ya con profesión en este país es muy difícil conseguir trabajo y pues, estamos viendo, ¿no? Todos maestros titulados, pues no alcanza, ¿no? Imagínate una persona que está pues titulada, ¿no? Que no tiene una profesión, pues, debe de cambiar más, bueno, de trabajar. Mucho más desgastante. Mucho más desgastante, más horas donde el niño se queda solo. Y sí, vemos alumnos que vienen porque se despertaron a la 1 de la tarde y ya a las 2 entran y se vienen sin desayunar, sin nada, y comen hasta las 5:20, que es el receso, ¿no? Y la cooperativa, ¿no? Y se van durmiendo a las 4 de la mañana y justo, ¿no? Porque el papá pues llega y hola, ¿cómo estás? Y se duerme como tienen que trabajar, o sea, no hay una supervisión. Entonces ahí es un círculo vicioso en donde se daña el papá, pues involuntariamente yo diría, ¿no? Daña al alumno y pues, el alumno pues viene mal, ¿no? Y también pues perjudica, ¿no? Bueno, no perjudica al maestro, sino que lo pone pues más alerta, ¿no? A lo mejor pues, de lo que sucede, ¿no? Sí, nos pone a la defensiva y luego nos pone a los papás, ¿no? Y también lo que decía, ¿no? Ayer le explicaba, se me acerca un señor y ¿por qué es la luz? Pues ya le expliqué, ¿no? Y entonces usted está pidiendo aumento de salario y digo, sí, es que se aumenta el trabajo, se aumentan las restricciones que tenemos nosotros como docentes para los, ahora sí que no controlar, sino para pues impartir clases a los alumnos, ¿no? Que hay muchas restricciones, muchas trabas, ¿no? Y más trabajo administrativo, pero lo que no aumenta es el salario, o sea, aumenta eso, pero el salario no aumenta. Pues yo sí digo, ¿dónde está la revaloración, ¿no? La revaloración que tanto dicen nuestros secretarios de educación, ¿no? Que de hecho de ahí partimos mal, ¿no? Porque pues a nosotros se nos piden cursos, se nos piden exámenes y exámenes de verdad pesados, o sea, no cualquier exámenes pesados. Se nos piden años de servicio. Y yo pregunto, Leticia Ramírez, ¿cuántos cursos tiene? ¿Cuántas horas de maestro? ¿Hizo su promoción vertical, su promoción horizontal? No le tocó. Le tocó de edad. Entonces, desde que ponemos a alguien de dedazo como un puesto tan importante, pues yo creo que está mal. Mi punto de opinión, ¿no? Sí, no, y además, en realidad en esta cuestión creo que también se abre la parte de, pues que este tipo de luchas podríamos usar de los padres y madres de familia que también ellos tendrían que pelear por mejores salarios, por más tiempo libre, porque luego pasar tiempo con los hijos es todo casi que un privilegio, ¿no? Digo, para madres y padres de familia, inclusive hacer otra cosa, porque yo les pregunto a los morros, ¿no? O sea, tú qué, o sea, te vas de vacaciones con tu mamá, con tu papá, consideras que pasas suficiente tiempo con ellos, o sea, algunos ni los conocen, ¿no? O sea, porque justamente pues se van cuando están dormidos en la mañana y cuando se van a dormir en la noche los chavos, pues los papás siguen trabajando, ¿no? Entonces también es o sea, pelear por mejores condiciones de trabajo también es pelear por el tiempo libre y también eso que habría que contagiarse a los papás, ¿no? Los papás, ustedes también tendrían que tener derecho a un ingreso digno que les permita pues, no solamente comer, dormir y vivir en un lugar, sino pues tener acceso al ocio, a la recreación, a vacaciones, ¿no? Todo ese asunto. Pero bueno, ahora sí que pues coméntenos, profes, maestras, maestros, nos están viendo este programa, pues, ustedes qué opinan, ¿no? O sea, que hacemos este primer programa con la intención de abrir esa conversación en las escuelas. Si nos quieren invitar también a que hablemos de estos temas ahí y grabemos en las escuelas, pues también estaría súper bien, porque creemos que los maestros también tenemos mucho que decir. Bueno, si les gusta este programa, pues compártanlo, den like y bueno, invítenos para que podamos ir conversando de estas cosas. Bueno, nos vemos para la siguiente.